gracias también a todos los espectadores que el día de hoy están interesados en el tema de cómo la práctica del derecho en el ámbito de protección de datos personales empieza a cobrar cada vez más terreno en esta revolución tecnológica que estamos experimentando el día de hoy, que es justamente la inteligencia artificial, y vamos a hablar un poco acerca de la robótica también. Entonces, el día de hoy traemos este gran tema que es el resultado de varios meses de trabajo, esfuerzo, investigación, trabajando con diferentes proyectos, con emprendedores en México y a nivel internacional. Entonces, muchas gracias, Silas, por la invitación, y también un abrazo y un agradecimiento a todos nuestros espectadores. Pero vayamos reflexionando desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se norma este tratamiento de los datos personales? Porque tal parece que al nosotros otorgar el consentimiento de esos términos y condiciones, pues empiezan a hacer una serie de análisis sobre nuestros comportamientos y gustos, intereses, pero eso posteriormente puede tener también malos usos, ¿no? Nos vamos realmente a los términos y las condiciones y que ya los leyeron. Es momento de meter en esta ecuación también a la ética y a la responsabilidad que nosotros tenemos como abogados de empresa, como consejeros, como oficiales de cumplimiento, como consumidores, y decir, el simple hecho de contar con términos y condiciones puede servir de garante de que conocemos el alcance de los datos que estoy compartiendo, o incluso hay que replantearnos cómo está funcionando ese departamento jurídico en la elaboración de los términos y condiciones, porque qué tan amigable es con el usuario. Si nosotros como el rol responsable del diseño y la elaboración de estos términos y condiciones no empezamos a tomar acciones al respecto, pues bueno, como consumidores también vamos a estar perdidos. Ahora, una pregunta interesante es, ¿dónde nace el problema de la inteligencia artificial? Este reconocimiento de imágenes, en donde tú vas a poner una imagen de cualquier cosa. De hecho, hoy ya tienen esa habilidad que se llama Google Lens, que son lentes de Google, donde tú le puedes poner la cámara apuntando a un sillón, a un iPad, incluso una playera, y ya es tan avanzado este reconocimiento de imágenes que te va a llevar incluso a la tienda en donde se está vendiendo ese sillón, esa playera. Todo parece indicar que va funcionando bien. ¿Por qué etiquetaría a personas negras como gorilas, como animales? Bueno, cuando se empiezan a hacer las investigaciones, que de hecho las podemos encontrar en este documental de Netflix llamado Prejuicio Cifrado, reconocemos que a través de las investigaciones realizadas por la doctora Joy Buolamwini, se da cuenta de que, en primer lugar, los desarrolladores de software decidieron que no era tan relevante alimentar a la inteligencia artificial con personas de esa raza, de ese color de piel. ¿Cuál tuvo prioridad por parte, y fue una decisión voluntaria por parte de estos desarrolladores e ingenieros de software, que primero va el sexo masculino y el primer tipo de raza que debe de ir va a ser la caucásica? Entonces, estos desarrolladores de software tomaron sus propios prejuicios y sus propias preferencias, prioridades, y las alojaron en una inteligencia artificial. En segundo término va la mujer, tercer término va el hombre de color, cuarto término va la mujer de color. Ese tipo de casos no parecen tan alarmantes, ¿no? Estamos hablando solamente de un reconocimiento de imágenes, pero sin embargo, ese tipo de problemáticas pueden agravar México, de acuerdo al libro The AI Policy Sourcebook, que es el libro fuente de políticas de inteligencia artificial para el año del 2020, reportaba que el único avance que ha tenido México para regular la inteligencia artificial es participar en la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad, que se llevó a cabo en 2018 y de la cual emanó una declaración sobre ética y protección de datos en inteligencia artificial. ¿Quiénes fueron los representantes de México en este foro? Pues bueno, comisionados a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Ellos fueron los que en una primera instancia dijeron vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo, y pues al final se emite justamente un comunicado
en donde dice, pues vamos a establecer las mejores prácticas, todavía no lo podemos pasar a nivel de ley, de norma. Esperemos que pronto, después de ver los avances de la Unión Europea y de otras jurisdicciones, México pueda responder a ese respecto, no regulando la inteligencia artificial. Eso nos ha quedado claro a lo largo de los años, que no podemos regular una herramienta ni una tecnología, pero sí podemos regular los casos de uso y las aplicaciones. Entonces, los resultados son: toda la inteligencia artificial debe diseñarse, desarrollarse y utilizarse con respecto a los derechos humanos fundamentales, garantizar la atención y vigilancias continuas, así como las consecuencias negativas, garantizar la transparencia, la inteligibilidad de los sistemas de inteligencia, implementar la ética por diseño, que es desde las primeras fases de la concepción de la idea, hay que pensar en cuáles pueden ser las repercusiones éticas del diseño de la innovación que estamos teniendo, promover el empoderamiento de cada individuo y asegurarnos de que nos alejemos, los desarrolladores, los programadores, incluso de los datos que estamos tal vez comprando o recabando, alejarnos. Primero identificar, ¿no?, los sesgos y las discriminaciones, porque la inteligencia artificial es maravillosa en replicar y amplificar. La inteligencia artificial debe de ser para la humanidad, debe de ser responsable, debe de tener un control efectivo de riesgos, debe de ser ética, debe de ser diversa e inclusiva, y pues no nada más se queden las grandes corporaciones con lo que están haciendo en materia de inteligencia artificial, sino también hay que compartir esos datos, esas nuevas aplicaciones. Entonces, lo que invita al gobierno chino es abrir y compartir con más personas esta innovación. Pero el gobierno de China tiene una característica. Primero va el bien común, el bien mayor, la sociedad, y después va el individuo. Si tú quisieras promover un amparo en China y decir, oye, pero es que me están pidiendo mis datos biométricos para adquirir un nuevo plan de telefonía móvil, sí, es ley, y la forma en la que la cultura y la sociedad están constituidas, así como su cosmovisión, su régimen jurídico, antepone siempre el derecho de las masas, de la mayoría, el bien común, que el derecho individual. Primero está el bien colectivo. Entonces, no podrías hacerlo. Pero por otro lado, la Unión Europea ya lanzó su borrador hace unas semanas, de hecho hace como 2, 3 semanas, y empieza a platicar que vamos a sentar las bases, las reglas armónicas sobre la inteligencia artificial, y por ende se van a tener que realizar ciertas modificaciones y enmiendas, además actos legislativos, sobre todo el Reglamento General de Protección de Datos Personales. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? Que todo esfuerzo de regulación debe de ser proporcional. Y ese es uno de los retos más grandes que tenemos, ¿a poco no? Promover la innovación de todas las personas que llegan a nosotros y nos dicen, tengo una idea de negocio, quiero hacer esto, recabar esto, crear esta plataforma, ver los comportamientos de los usuarios, analizar qué día de la semana están consumiendo más, qué días hacen más preguntas en el foro, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma de Contacta Abogado. Y están creando soluciones maravillosas que son muy, muy útiles para acercar la justicia a las personas, pero también analizar cuáles podrían ser los riesgos. Entonces, cualquier enfoque regulatorio también tiene que ser proporcional, no sobreregular y aniquilar la innovación ni la creatividad, pero tampoco descuidarla de tal forma que puedan existir y desarrollarse inteligencias artificiales de grado militar que tengan la capacidad de disuadir y manipular a las personas. Por eso la Unión Europea ahora incluye en este borrador, que esperemos pronto vea la luz, y México firme también estos tratados y estos convenios y que después lleguen a nuestro marco jurídico, porque hoy hace falta. ¿Cómo sí podemos entonces responder ante estos riesgos? Primero, crear plataformas éticas que se unan con los desarrolladores de software, dueños de productos, áreas comerciales. Es importante generar la discusión y meterte. Y creo que para poderlo hacer, es importante que los profesionales en la ética, el cumplimiento, el derecho, empecemos a estudiar también más de estos temas, veamos cuáles son los casos de estudio, porque pues tampoco se trata de decir soy abogado, o soy eticista, o soy oficial de cumplimiento, o experto en delitos financieros, o crímenes, ¿no? Criminólogo, y pues
a ver, platíquenme, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿De qué va esta inteligencia artificial? Pues no va a tener sentido porque no vas a entender muchas cosas. Más buenas prácticas, que es uno, que sea éticamente permisible, evaluar, a ver, cuáles son las partes afectadas, qué se quiere hacer, cómo se vería desde fuera, cuáles son los riesgos. Dos, que sea justo, que no sea discriminatorio, que no pueda afectar en la toma de decisiones sobre las personas si no es proporcional ese nivel de invasión que se tiene. El principio número 3, que sea digno de la confianza del público, garantizando la seguridad, precisión, fiabilidad y seguridad del producto. Y por último, que sea justificable, priorizando la transparencia y también la interpretabilidad de todas las decisiones que puede tener la inteligencia artificial.